La realidad es cambiante y por lo tanto las leyes tienen que acoplarse a los cambios de la realidad nacional. En el 2009 algunos hondureños, un sector de los hondureños nos opusimos a la forma, no al fondo del cambio de la Constitución o a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No existían los mecanismos en el 2009 en la Constitución para convocar a una consulta para ir a una asamblea constituyente. Nos opusimos al mecanismo, pero no al fondo. Hoy nuevamente se habla del tema de las reformas constitucionales, de una asamblea constituyente, con un mecanismo que deberá dialogarse, que ya está contemplado, un plebiscito para consultarle al pueblo si se convoca una asamblea constituyente. Yo creo que lo importante, los dos temas van aunados, el tema de las reformas constitucionales con el diálogo. Yo creo que hablando es como se entiende la gente, el diálogo político nos puede dar las luces para ver cuál es el mecanismo que debemos seguir, el mecanismo legal, si es que existe el consenso, si existe el ambiente entre las distintas fuerzas políticas para revisar la Constitución vía reforma o vía una Asamblea Nacional Constituyente. Así que bienvenido el diálogo, es necesario el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, pero de manera amplia, de manera incluyente, sin imposición y sin pretender generar anarquía y una oposición cerrada por parte de los partidos de oposición. Así que creo que todo es susceptible de cambio, todo en la sociedad evoluciona y se transforma y por lo tanto es susceptible de revisar si ya la actual Constitución es obsoleta. Y la otra cosa importante y hay que tenerlo bien claro, además del mecanismo de reformas constitucionales, hay que empezar a dialogar qué son los aspectos de la Constitución que ya están obsoletos. Esto es bien importante, que empecemos a discutir qué es lo que hay que reformar para no llegar de manera ciega. Por ejemplo, los temas electorales, por ejemplo, que están señalados en la Constitución. Debemos discutir si es eso, el tema de la extradición, que no está contemplado claramente en la Constitución. Es decir, tenemos que sentarnos, los distintos sectores políticos, económicos y sociales, a identificar cuáles son las debilidades que tiene la Constitución actual o cuáles son los aspectos que ya han sido superados y que merecen ser reformados en la actual Constitución.